Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde hablamos de temas relacionados a la muerte, compartimos herramientas útiles para duelos, para procesar pérdidas, para poder llegar al final de la vida con muchísimo amor y recursos. Yo soy Patti Bueno, soy su anfitriona y el día de hoy tengo a un invitado muy especial y les vamos a compartir una historia muy íntima de nosotros dos. Vamos a hablar del duelo de la paternidad. Tengo conmigo a mi amadísimo esposo Juan Montes. Él es director creativo y guionista. Y vamos a platicar sobre nuestra historia y cómo la vivimos, cómo la atravesamos, los umbrales que hubo en ella, lo difícil que fue y cómo logramos eh, seguir juntos después de 13 años con esta decisión. Bienvenido, vida. Gracias por estar aquí con nosotros en Amor del día de hoy y compartir tu historia. Muchas gracias. Qué honor estar aquí contigo, ¿eh? Así, como, como has últimamente tenido a gente tan renombrada e importante, hasta me siento importante. Eres el más importante. Además, para los que no saben, los que no nos conocen, pues Juan es uno de, digamos que los behind the scenes más importantes de Amorte, quien me ayuda con el arte, con la edición, con el contenido, quien ha sido una guía fascinante para que yo pueda ir mejorando cada vez como comparto en este espacio con ustedes. Así es que, pues bueno, aquí lo tienen de viva voz y de frente el día de hoy. Pues mucho gusto a todos y a todas. Estar aquí, pues hablando con tu público y contigo es muy lindo. La verdad, ya llevábamos mucho tiempo pensando, ¿no? En qué momento compartir esta historia y pues creo que llegó el momento. Sí, sí, creo que hasta un poco nerviosos estamos los dos de qué va a salir en este podcast el día de hoy, porque por más que hemos trabajado esto juntos de muchísimas maneras que ahorita les vamos a compartir, pues siempre abrirnos así, frente a todo este público, pues es difícil. A veces se toma mucho valor contar nuestras historias y yo les pido a todos mis invitados que lo hagan. Así es que, pues bueno, hoy estamos compartiendo un poco de nuestra historia, un duelo importante en nuestras vidas. Y bueno, todo comenzó hace 14 años. Nos conocimos en el desierto de Wirikuta, Juan y yo. Yo fui con mi hermana a una ceremonia a procesar el duelo de mi madre, que tenía 6 meses de haber fallecido de un cáncer terminal de ovarios. Y estaba a 10 días de firmar mi divorcio. Entonces estaba en un momento sumamente vulnerable, frágil, muy difícil, estaba muy triste y en ese umbral de mi vida conocí a Juan. Entonces, pues Juan, porfa, compártenos cómo fue para ti del otro lado esa experiencia cuando me conociste. Pues, bueno, primero, eh, este título que dijiste hace ratito de el duelo de la paternidad, o este tema más bien, eh, pues es algo que con lo que he vivido muchos años, mucho tiempo, ¿no? Es algo que incluso antes de conocerte, digo, entendiendo de qué se trata el duelo y sabiendo un poco, pues un poquito del conocimiento que tienes tú, ¿no? Del tema de las pérdidas. Yo vivía en una pérdida constante, eh, porque pues mi sueño más profundo siempre fue tener una familia, ¿no?
yo viví mi infancia en una familia, bueno, toda mi infancia y mi adolescencia, mi familia siempre fue muy amorosa, ¿no? Y sigue siendo. O sea, mi familia, mis papás, mis hermanos y yo, siempre hemos sido muy unidos y para mí ese valor siempre ha sido lo más importante, ¿no? El valor de la familia. O bueno, uno de los más importantes. Entonces, o sea, digo esto porque es importante, porque eso es lo que me llevó hasta ese día, ¿no? De conocernos. Y fue, pues, muy, muy revelador, ¿no? Bueno, se abrió más bien una puerta que me reveló muchísimas cosas de mí. Pero para llegar ahí, pues bueno, ese deseo era el que me movía para todos lados, ¿no? El deseo de tener una familia. Más allá de ser papá, yo decía eso, ¿no? Yo quería ser papá, yo quería tener hijos y vivir en una familia pues de revista, ¿no? Como a mí me tocó vivir, o así pensaba yo que me había tocado vivir, ¿no? Eh, entonces, eh, pues venía de un duelo tras otro de diferentes relaciones, de relaciones muy lindas, pero muy cortas y muy intensas, donde pues yo proyectaba todo ese deseo en la otra persona y era demasiado para la otra persona generalmente, ¿no? O sea, no veía yo a la otra persona, yo veía prácticamente mi deseo y, y sí, obviamente, digo, aunque había mucha amistad con esas parejas y muy buena onda y muchas cosas lindas, yo al tener esa necesidad, ¿no? De proyectar eso ahí en ellas, me alejaba, o sea, no me dejaba ser real y todo lo enfocaba en eso, ¿no? Bueno, empezar a platicar así de casi de cuántos hijos quieres tener en esta vida y no sé qué, y cuándo vamos a hablar del tema, ¿no? Y empezar a planear y demás. Y pues a veces, bueno, más bien desde muy joven, que me, que me, que me metía yo eso en la cabeza, pues era muy complicado realmente relacionarme. Entonces sufría mucho y, y empecé a ir a diferentes terapias, ¿no? Para tratar de entender qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Y era muy raro porque en las terapias, pues me daban por mi lado, ¿no? O sea, no sé si ocurría esa, ¿cómo se llama? Transferencia o algo así, cuando también el terapeuta ve en ti, pues un deseo suyo, ¿no? Entonces me pasaba mucho eso, ¿no? Que con mis terapeutas, ellos y ellas, pues me daban por mi lado, o sea, me decían, es que tú estás bien, es que eso que deseas, pues ojalá que todos fueran como tú, ya sabes, o sea, como ese tipo de cosas. Y nunca realmente me adentré en qué era lo que me estaba pasando, o sea, y para mí era, pues yo estoy bien, o sea, entonces otra relación y volvió a pasar lo mismo y yo decía, pues es que yo estoy bien, este es un deseo genuino y este es un deseo, pues que me están diciendo incluso en terapia que estoy bien, entonces, pues la que está mal es la otra persona, ¿no? Y así, entonces, pues sí, o sea, hice sentir muy mal a algunas parejas que tuve justo por ese tipo de cuestiones. La verdad ya no estoy de acuerdo con eso desde hace mucho. Pero así fue, ¿no? Y entonces una de esas búsquedas que estaba haciendo para pues estar bien conmigo, porque sufría mucho con el tema de las parejas, fue ir al desierto, ¿no? Entonces era la segunda vez que iba y pues ahí te encontré. Pero, pero pues sí, o sea, hubo mucho detrás para podernos conocer y empezar realmente una relación, ¿no? Ayudó mucho que estabas tú en un proceso y yo estaba en un proceso y no fue así como de golpe, ya, vamos a salir, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho y pues sí, cuando yo te conocí,
eh, pues siempre has sido, o sea, siempre te has visto muy joven, ¿no? Entonces, cuando me dijiste, bueno, tengo 2 hijos y estoy por separar, por divorciarme y tal, yo juraba que pues, tus hijos tenían 1 y 2 años, una cosa así, ¿no? Después me enteré que tenían 14 y 12 y ya era demasiado tarde, ya había yo entrado con todo ahí, contigo, ¿no? Pero bueno, sí, eso fue lo que me llevó hasta ahí. Y entonces, eh, pues creo que esa noche fue muy importante para los dos porque, hablando de mí, para mí me abrió a una nueva posibilidad, ¿no? Y, y híjole, yo estoy pues seguro ya, digo, estas canas no son de agrapa. eh, ya estoy seguro de que la vida siempre te pone lo correcto, ¿no? Para ti, o sea, lo que es para ti. Como Y va el dicho, ¿no? La vida no siempre te da lo que quieres, sino te da lo que necesitas. Pero recuerdo que una de las primeras cosas que te conté de mi vida es que, pues, que tenía 2 hijos, que los amaba y que yo me sentía muy satisfecha con mis 2 hijos y que si había algo de lo que estaba segura era que no quería tener más hijos. ¿Cómo recibiste esa frase cuando la escuchaste? pues fue un golpe muy fuerte para mí. Para mí sí estuvo pues pesado ese momento, ¿no? Eh, digo, ya sabes, ¿no? Cuando empezó nuestra relación fue muy intensa y pues justo estabas en ese duelo de tu mamá, el duelo de tu divorcio, tus hijos estaban en duelo muy, muy grande, toda tu familia estaba en duelo, ¿no? Y para mí, eh, bueno, digo, gran parte de tu historia que cuentas en tu libro, ¿no? De espejos, eh, pues que para mí es fascinante esa historia. A mí en ese entonces, pues se me hizo impresionante cómo tú, pues estabas tan sola, entre comillas, porque en mi mente, pues era siempre una configuración familiar, ¿no? O sea, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está? O sea, o sea, tu tía más cercana, pues no vive aquí en México, tu papá, pues bueno, lean la historia y se darán cuenta de qué pasó con su papá. Pero bueno, no he estado muy cerca tampoco de ti y tu padrastro yo pues no lo conocí evidentemente y a tu mamá tampoco. Ya había Entonces, fallecido también mi padrastro, habían fallecido ya mis 4 abuelos, entonces digamos que yo era ya como la cabeza de mi familia. así es. Entonces, para mí era fascinante estar contigo, sigue siendo, pero en ese entonces yo decía, bueno, o sea, qué fuerza tiene Patty, ¿no? O sea, qué fuerza tiene y a mí me inspiraba mucho. Y cuando me dijiste esa frase, como casi todo lo que me dices, lo tomé en serio, ¿no? Y digo casi todo porque a veces sí dices bromas, pero lo tomé en serio, lo tomé pues de quien venía, pero sí me dolió, o sea, sí fue algo que para mí, en mi mente todavía decía, bueno, tal vez después cambie de opinión, ¿no? Eso de ya no querer tener hijos, tal vez después cambie de opinión. Pero bueno, cuando me explicaste una de las razones principales, que es por tus hijos, o sea, porque en ese entonces tus hijos estaban viviendo esos duelos tan grandes, para mí a mí me quedó claro de que era una decisión consciente, ¿no? Una decisión real. Y pues quise ponerme en esos términos también yo. Y pues lo que pasó fue que empecé a tener muchísimo ruido mental acerca de eso. Empecé a pensar así de, bueno, por eso qué tal si no, y qué tal si y yo quiero una familia, y yo quiero tener hijos, y qué tal si no se da, y entonces tú me decías que estabas segura de tu decisión,
Y de hecho, pues fue cuando decidimos separarnos, ¿no? Un tiempo. Bueno, no un tiempo, decidimos separarnos porque Bueno, queríamos cosas definitivamente. distintas, ¿no? Sí, Porque yo estaba segura que yo ya no quería tener más hijos y tú estabas seguro de que sí querías tener una familia, que sí querías vivir la experiencia de ser padre y que era algo tan importante para ti que no era negociable. Y yo recuerdo que me causaba mucha culpa cuando lo estábamos atravesando. Yo sentía muchísima culpa por estar tan segura de no querer tener más hijos, porque me sentía muy egoísta, pero yo sentía que yo no podía traicionarme a mí misma, que no podía decirte que sí, a pesar de estar tan segura que era algo que yo no quería, por no, por no terminar la relación, por darte la oportunidad de vivir esa experiencia paternal. Y fue muy doloroso terminar, pero creo que los dos estábamos convencidos de que pues era una decisión correcta para los dos en ese momento, ¿no? Para poder liberar al otro y que el otro pudiera como seguir con sus sueños y buscar lo que quería en la vida. Y bueno, yo estaba hecha pedazos. Para mí fue un duelo enorme cuando terminamos y fueron 6 meses que, que pues no nos dejamos de ver, ¿no? No nos podíamos soltar por más que yo me fui a India, hice varios viajes sola, estaba tratando como de sanar mi corazón y encontrar qué es lo que yo quería hacer con mi vida y pues darte el espacio, ¿no? Pero era muy difícil soltarnos y recuerdo que en algún momento me compartiste algo que te dijeron tus papás. sí, 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 sí. Eh, Gracias por recordarme ese detalle. Mm. Sí, bueno, mira, es algo que me cuesta trabajo aceptar y que me cuesta trabajo por la sencilla razón de que yo siempre he pensado que sé cómo hacer las cosas, ¿no? Desde muy chavo yo realmente pensaba que yo sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Y, o sea, y si no aprendía rápido, ¿no? Pero entonces mi error y lo que me cuesta trabajo aceptar es que yo siempre pedía la opinión de otras personas. Y me daba, no es que me guiara por ellos, pero sí me hacía dudar más de mis decisiones, pero aún así lo hacía, ¿no? Entonces, como mi entorno me decía que yo estaba en lo correcto, o sea, mi entorno, no mis papás, sino pues la gente del trabajo, mis amigos, ¿no? Eh, pues que si yo quería eso, entonces lo correcto era buscar a alguien con quien tener una familia, ¿no? Y nadie realmente me preguntaba qué sentía yo. O sea, nada más era qué quieres, tú qué quieres, ¿no? Pues sí quiero una familia, bueno, pues entonces no es, ¿no? Pero con nadie realmente hablaba de qué sentía yo. Y entonces, una de las cosas que yo tenía en mi mente era justo mis papás, ¿no? El hecho de que mi mamá, desde que estábamos en el kinder, guardaba nuestros cuadernos, dibujos, juguetes, ropa para sus nietos, ¿no? Siempre nos decía eso. Porque pues así, lo normal es eso, ¿no? O sea, te casas, tienes hijos, ya, como tú, como tú. Entonces, eh, pues era ese tema, pero yo lo tenía como muy, muy, muy grabado en piedra, ¿no? Así en mi cabeza de piedra. Lo tenía muy grabado y para mí era pues, muy complicado pensar diferente. Entonces, yo pensé, en un sentido sentía que les estaba fallando a ellos. Y cuando les dije, les dije, bueno, es que me estoy separando de Patty porque pues
ella ya no quiere tener hijos y yo sí quiero tener una familia y pues también el sueño que hemos tenido, o sea, yo los incluí a ellos, ¿no? Así después de darles nietos y todo eso, vivir toda esa experiencia. Entonces, lo que me dijeron, porque digo, estaban los dos en la llamada y los dos concordaron en lo mismo, ¿no? Me dijeron, es que, o sea, nosotros no nos casamos para tener hijos, nosotros nos casamos porque nos amamos. Y ustedes, o sea, ustedes se refieren a mí, a mis hermanos, ¿no? O sea, ustedes vinieron a nuestra vida como un regalo, pero en ningún momento era ese objetivo de vamos a casarnos para tener hijos. Y entonces mi mamá me dijo que de hecho ella era como la que pesaba más en mi corazón, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué tal si no? Y les pregunté, obviamente, por lo que yo sentía yo sentía que quería seguir contigo, ¿no? Yo quería seguir estando contigo, pero esa decisión se me hacía respetable de tu lado, pero yo seguía muy confundido en cuanto a mi decisión, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo que ella siempre quería que estuviéramos, que fuéramos felices haciendo lo que quisiéramos. O sea, dice, eh, yo siempre he querido que ustedes estén con la pareja con quien sean felices y sea lo que sea que tengan que hacer. O sea, no tiene nada que ver con que tengan que cumplir un papel o algo así. Y si no vas a tener hijos, yo te voy a seguir amando igual. O sea, no es algo que para mí sea una condición de nada, ¿no? Y bueno, para mí eso me movió mucho, me movió muchas cosas y, y dije, bueno, por lo menos sé que esa historia yo me la estaba contando a mí, ¿no? O sea, esa nunca me lo pidieron ellos, así de, o sea, nunca hubo un contrato así de, tú tienes que tener hijos, si no, no vamos a ser felices o nos vas a hacer infelices. Eso lo tenía yo en mi cabeza, ¿no? Y entonces, pues después de eso, acto seguido, pues sí, me pregunté yo a mí mismo que que si me fuera a morir mañana, ¿con quién me gustaría pasar el último día de mi vida? Y pues la respuesta fue con Patty. Y entonces, eh, pues fue cuando hablamos y dijimos, bueno, pues hoy no es una realidad eso de tener hijos. Y en ese entonces el acuerdo fue, si llega el día en el que tú me dijiste, ¿no? En el que quieras tener hijos, en el que realmente sea un deseo tuyo de que ya no puedas más o yo qué sé, lo platicaremos en ese momento. Y pues bueno, nunca llegó ese momento, ¿no? O no ha llegado, más bien, y ya no va a llegar. Y ahorita les contamos por qué, pero el punto es que eh, fueron varias cosas que me costó mucho tiempo después incluso, ¿no? O sea, digo, como tú me has enseñado, los duelos pueden durar mucho tiempo, ¿no? Pueden durar muchos años incluso. Y, y después de un tiempo entendí que podía yo vivir con ese duelo. O sea, no necesariamente, que a veces uno tiene esa ilusión, ¿no? De que las decisiones que tomas te tienen que hacer feliz, ¿no? O buscar la felicidad en todo y demás, pero pues hay cosas que pueden doler y que puedes vivir con eso, ¿no? Entonces, para mí es mucho más grande estar contigo y, y pues esa fue lo que me hizo volver a buscarte, ¿no? Y gracias y por suerte tú estabas dispuesta también. Es interesante este duelo que has vivido porque por lo general en los duelos que vivimos, digamos que pensamos que no tenemos una decisión que tomar, ¿no? Que es algo que nos sucede que está fuera de nuestro control o fuera de nuestras manos, ¿no? Pero es como un divorcio o el dejar una ciudad que uno ama porque pesan más otras razones
o cambiar de trabajo dejar un trabajo que realmente te hace muy feliz o algo que tú tomas la decisión porque tú la tomaste, porque pesaba más el valor de estar juntos que el valor de ser padre. ¿Cómo, cómo entendiste o cuándo llegaste a la conclusión en tu corazón de que sí habías tomado la decisión correcta? O a veces cuando sentías, ¿no te arrepentías a veces de haber tomado la decisión de estar conmigo y no haber explorado y qué tal si los hubieras? Pues mira, de las cosas que sí me han servido mucho de mis terapias y de las veces que he pedido ayuda, es saber diferenciar eh, pues mis ideas, no sé cómo llamarles, preprogramadas o algo así, eh, de lo que realmente me dice mi intuición, ¿no? O lo que realmente me dice mi corazón. Y sí, o sea, pensamientos sí, o sea, sí veo muchísimos, ¿no? Porque pues nunca sabes lo que, o sea, nunca sabes, eh, como dicen, ¿no? Que esa frase es bien, cuando la piensas bien, pues es lógica, pero es fuerte, que te dicen es que el futuro no es real, o sea, no existe y nunca va a existir, o sea, siempre existe el presente. Eh, entonces, sea lo que sea que pienses en el futuro, no existe, o sea, solamente existe la experiencia de lo que estamos viviendo ahora. Es bien complicado vivirlo, pero está bueno estarlo pensando, ¿no? Y tenerlo ahí como presente, porque sí, o sea, sí hubo muchas ideas pero es que, ¿qué tal si sí estoy dejando esto? ¿Qué tal si mi misión sí es tener una familia porque siempre lo deseé? Y entonces estoy tomando una decisión en contra de mi destino, no sé, ¿no? Y poco a poco, con el paso de los años, o sea, porque sí pasaron muchos años, eh, me fue quedando claro que la decisión, eh, más bien, que si yo puedo ver lo que hay en mi vida en el presente y puedo agradecerlo, entonces no me hace falta nada. Pero hasta que no me di cuenta de eso, me di cuenta de que ya tenía una familia contigo. O sea, de que realmente mi deseo se había cumplido de otra forma, ¿no? O sea, se había cumplido porque pues cuando tus hijos abrieron su corazón para mí y empezaron a tener pareja y sus parejas también se unieron como en grupo, ¿no? Y cuando salíamos a cenar o venían a la casa o demás, pues yo tenía ya esa sensación de lo que yo siempre había deseado vivir y esa confianza y complicidad, ¿no? Que puede haber con ellos de platicar cosas de su vida o ayudarlos en lo que puedo ayudarles. Eso ese era mi sueño en realidad y ya lo estaba viviendo y no me había dado cuenta hasta que tuve ese aprendizaje de empezar a agradecer, ¿no? Hay una frase que me encanta eh, porque pues durante toda nuestra relación hemos hecho muchas ceremonias, ¿no? De Life is a Ceremony y, y hemos hecho pues de nuestra vida una ceremonia y siempre ha habido, eh, como le llamamos nosotros, mucho que rezar, ¿no? O sea, que son esas, cuando hablas y dices palabras para otra persona o para un momento en especial y lo dices desde el corazón, ¿no? Para nosotros eso es un rezo, ¿no? Y entonces esa frase que me encanta dice, si no sabes qué rezar, agradece, ¿no? Que ese es el rezo más grande de todos, ¿no? La gratitud.
Y entonces cuando empecé a practicar eso, a agradecer, todavía no soy tan experto, ¿eh? No creas que ya, que ya me sale así nada más. Pero sí, eh, cuando realmente estoy en la gratitud, no me hace falta nada. Y fue ahí hace unos años ya que sentí ya esa parte llena en mi vida, ¿no? La parte de la familia. Y, y sí, aunque de pronto sí pienso qué hubiera sido, ¿no? O sea, mi hermano tuvo a su hijo hace un par de años, eh, y nos movió muchas cosas, ¿te acuerdas? Y luego, pues lo que han vivido varias de nuestras amigas, ¿no? Y algunas que han tenido bebés y pues amigos cercanos, ¿no? Que siguen trayendo seres maravillosos al mundo y que y ya desde hace un tiempo, porque me acuerdo cuando pasaba eso, cuando de pronto había un bebé nuevo o cuando había la noticia, ¿no? De que alguien está embarazada o así. Me acuerdo que me volteabas a ver, ¿no? Me volteabas a ver mucho así con esos ojos de, oye, a ver si no se pone, a ver si no se pone sensible o ver cómo abordamos el tema, ¿no? Y cada vez ha sido menos, o sea, cada vez es más natural fluir así. Y me acuerdo también que en un momento, pues me decías eh, que, que pues en algo, o sea, que si algún día termináramos o si tú murieras antes que yo, te gustaría que yo siguiera mi sueño y tuviera una familia, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y yo nunca lo sentí así tan, o sea, podía sentir tu buena intención, pero no era lo que tú querías, ¿no? Y, y yo lo podía sentir, ¿no? Aunque sí, yo sé que sí siempre me has querido ver feliz, eh, pues sé que no es realmente eso lo que tú desearías como tal, ¿no? Sino más bien pues, estar juntos. Y eso me acuerdo que también te decía, ¿no? Pues sabes qué, me voy a operar porque pues ya no quiero que tengamos esa duda, ¿no? De que qué pasaría si un día y entonces estar con esa, como dicen en mi pueblo, con el pendiente. Claro, esa ambivalencia, vivir con ese miedo, pues sí traía mucho ruido a nuestra relación. Sí, 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 sí. Pasaron también varios años de que hablábamos del tema, ¿no? Y que te decía, no, sí, ya me voy a operar. Pero yo también lo decía como desde un lugar un poco, bueno, no tan auténtico, debo de admitirlo. O sea, lo decía también desde un lugar como de, ya no quiero hablar del tema, ya no quiero, ya quiero ya esto darle la vuelta y, y hacerlo, pues como un statement, ¿no? O sea, y, y bueno, de hecho, acabo de leer hace poquito, ¿no? En el libro que recomendaste de Carla McLaren de las emociones, cuando habla de las adicciones, ¿no? Y de los distractores, de cómo nos distraemos eh, con cualquier cosa de nuestro presente bueno, no lo hacemos conscientemente, pero lo hacemos para evadir emociones, para no vivir las emociones, porque es demasiada energía y no sabemos cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso era lo que yo estaba haciendo. O sea, estaba tratando de evadir esas emociones de la pérdida, de realmente entrarle a trabajarlo contigo, de, pues de vivir ese, o sea, un proceso, y yo quería cortarlo ya, decir ya, o sea, ya no quiero que esto nos duela, ¿no? Pero obviamente detrás de eso de ese dolor había mucho que trabajar y mucho que platicar y pues lo fuimos viviendo hasta que realmente hace un año
justamente, bueno, un año en agosto del 2020, En plena que pandemia. en plena pandemia, que sentí que ya era el momento. O sea, sentí que ya era el momento de, de dar un paso eh, en mi interior, que para mí era muy importante, pero tomando acción en este mundo, ¿no? Que eso, híjole, como me ha costado trabajo también en sí, ¿no? Porque en mi Claro, mente puedo... pasar de ser la víctima a esto es una decisión asumida mía. No lo estoy haciendo por Exacto, ti, exacto, ¿no? exacto. Eso que acabas de decir creo que es lo que define la decisión de hace un año como algo realmente honesto de mi parte, ¿no? Porque lo que, cuando yo te decía antes, esto de, no, ya, ya no quiero que sufras, ¿no? Ya no quiero que pienses que esto va a pasar algún día, de que yo te voy a dejar porque, o que voy a dejar la relación, o que voy a querer buscar por otro lado para tener una familia. Entonces, eh, pues sí, o sea, sí lo hacía desde un lugar de víctima, y me costaba mucho trabajo verlo, porque yo decía, no, es que sí, sí es algo que quiero hacer. Tú me decías, es que no lo hagas. O sea, tu intuición te decía, no lo hagas, aunque me decías, no lo hagas porque qué tal si, ¿no? ¿Qué tal si? Porque yo no quería cargar con esa responsabilidad. Yo ya me Exactamente. sentía tan culpable y ya había tanta energía alrededor de ese tema que yo realmente no quería ser la causante, ¿no? Y cada vez que me lo mencionabas yo lo sentía un poco así. Sentía que es como, ok, ya, de qué manera te compruebo que no importa, pero yo no veía una decisión asumida de, si yo te decía, no, no lo hagas, ok, ahí moría el tema, ¿no? O sea, realmente no era de, no, 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 o sea, no es por ti, yo realmente ya lo decidí y es algo que quiero hacer. Así Hasta que es. sí llegó, hasta que sí llegó el momento, después de que lo trabajaste muchísimo, con muchas terapias distintas, con muchas personas que han pasado por estos podcasts, ¿no? Lo trabajaste con Mirko, lo trabajaste con Mus, lo trabajaste con Marita, lo trabajaste con Pilar, lo has trabajado eh, con Laurence en algún momento, ¿con quién más lo trabajo? Con Brigitte, que Brigitte aún no la entrevisto. Sí, Con el método de perdón radical, ¿no? De muchas maneras, lo trabajaste realmente muy profundo muchos años. sí. ¿Hubo algún momento en alguna terapia o como una toma de conciencia que te tomó por sorpresa en algún momento? ¿En qué sentido? En el sentido de estar ambivalente, de no entender que estabas en la víctima, de realmente poder asumir que realmente no querías y que más bien eran como decisiones que estabas tomando para no tener problemas conmigo, estar bien conmigo. ¿Hubo algún momento, algo que sucedió que para ti fue así, que te quedó muy claro? Con Leila también lo he trabajado, ahorita que lo dices, que estamos Con pensando. Leila también. Y bueno, y recuerdo que para los dos, cuando Ana Vieira perdió a su bebé y compartió ese proceso con nosotros y nos mandó algunas fotos, fue muy fuerte. Fue muy, muy, muy fuerte porque nos movieron cosas que no estaban resueltas de algunas vivencias importantes, muy íntimas que hemos tenido tú y yo respecto al ser padres. Sí, además pasamos pues muchas dificultades, ¿no? También en los últimos años, tampoco es que eh, haya estado fácil, ¿no? Y yo creo que también cuando hay energía ahí contenida que no es consciente, emocional sobre todo, ¿no? Pues
es bien importante, pues, saberlo trabajar, porque eso genera problemas que luego o sea, te sientes lejos, ¿no? Nos hemos sentido lejos, hemos estado un poco también medio molestos de pronto por temporadas y luego no sabemos ni por qué. Y eso que dices de si hubo algo que me sorprendió, pues primero fue entender que sí estaba yo enojado contigo por la decisión o sea, primero entender, digo, haciéndome responsable de mis emociones, ¿no? Sin que suene a que fui tu víctima, ¿no? O sea, porque es bien complicado también decirlo así, ¿no? Y que nos escuche pensar, no, pues sí, qué mala onda, Pati, ¿no? Pues no, Claro. o Claro, sea, también ahora recordando también con Adriana González en la terapia de la sombra, ¿no? Hubo muchas tomas de conciencia. sí, 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 o sea, bueno, con Adri justo me di cuenta de esas emociones y de esos enojos ocultos y sobre todo, pues que sí me la pasaba enojado por muchas cosas y había ese enojo que lo sentí desde el momento uno que me dijiste que no querías tener hijos. O sea, fue como si sintiera que me estabas quitando algo, ¿no? Y no, bueno, digo, ya entiendo que no es así, o sea, al final ha sido muchísimo, muchísimo trabajo y es bien difícil, ¿no? Es algo tan sencillo cuando lo ves, pero es bien difícil llegar ahí, ¿no? Es bien difícil porque duele, o sea, porque tocar el dolor es algo que evitamos, ¿no? Estamos tratando de evitarlo todo el tiempo, pero sí, gracias a la terapia de la sombra, gracias a Mirko, o sea, la biodescodificación y al perdón radical y la sistémica y muchas herramientas que son maravillosas. Yo ya sabía la respuesta, ¿no? Nada más quería escucharla de una forma más digerible, ¿no? Yo creo. Eh, y la realidad era esa, que yo estaba enojado, pero estaba enojado conmigo, ¿no? O sea, vivía con ese enojo porque sentía que lo que yo quería me tenía que venir de afuera. O sea, tenía que venirme de afuera, que me lo tenías que dar tú, ¿no? Como esa frase que a mí ya no me gusta y creo que nunca me ha gustado, pero se usa mucho, ¿no? En este mundo machista de, quiero que me des un hijo, o sea, es como que, ¿no? Eh, ¿Qué onda con esa frase, no? Sí, es una frase muy extraña. Sí, ¿verdad? Y y digo, aunque ahorita podrías darme un hijo, o sea, agarrar a uno de tus hijos y decirme, mira, te lo doy. No Y creo que se tal. dejen, pero ok. Nada, pero o sea, qué loca frase, ¿no? Muy, Entonces, es como, muy, bueno, o como sea, una de ¿por esas qué? tantas que nunca pensamos por qué lo decimos o por qué lo Ajá. hacemos así, ¿no? Sí, 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 o sea, o decir, no, es que, pues mi esposa se embarazó y entonces, o sea, ¿cómo que se embarazó? La embarazaste, ¿no? Se O se embarazaron, o embarazaron, sea, claro, se claro, embarazó, pues es como, no, pues se corresponsabilidad, embarazó, claro, uy, entonces se embarazó y pues bueno, o sea, es como de, ¿cómo, no? exacto. Entonces, o sea, ha sido complicado, ¿no? Darme cuenta de todas las cosas que he tenido ahí eh, En la sombra, en la sombra, reclamándome a mí mismo de no dármelas yo. Pero creo que el punto de quiebre ha sido el agradecer, o sea, aprender realmente a agradecer, que sí, lo sigo aprendiendo, o sea, la gratitud de lo que hay, de lo que existe, ¿no? De esta lluvia, por ejemplo, no sé si será que está lloviendo, pero está lloviendo, de, de estar aquí, de estar en este momento y poder compartir y demás, y darme cuenta de que pues ya tengo todo lo que he soñado, ¿no? Y es bien complicado eh, eh, es como, ¿no? También es bueno, me encantan las frases, ¿no? Pero hay otra frase que no me acuerdo si en una película o en dónde fue, que le decían a alguien, oye, pero ¿y cuando llegues a esto que tanto quieres,
O sea, cuando tengas todo lo que quieres tener, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? Y entonces como que en ese momento la mente queda en blanco, ¿no? Porque es como, pues sí es cierto eso, ¿no? O sea, es cierto. Ahora, ¿cuál va a ser mi motivación, Ajá, mi deseo de vivir? sí, o sea, y eso lo que a mí me dice es que pues he estado viviendo en la carencia. O sea, cuando estoy con esa motivación, que bueno, o sea, obviamente hay un punto sano de alguna forma del querer, ¿no? Del que en inglés es el wanting, ¿no? Que te mueve para hacer cosas y experimentar cosas, pero es bien distinto hacerlo desde un lugar de carencia que hacer cosas por, por curiosidad o por servir, ¿no? Por servicio. Y, o sea, como esta otra frase que dice, pues que no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, si yo siento que no tengo nada, pues ¿cómo voy a dar algo? Y al darme cuenta de que ya tenía una familia y de que ya tenía lo que siempre había soñado, entonces, pues solo me quedaba agradecer. Y entonces fue cuando tomé esa decisión de operarme, porque, que de hecho fue una buena decisión. Lo que no es tan bueno fue hacerlo con anestesia local. Exactamente, tip para aquellos que vayan a hacerse una vasectomía, de preferencia sedación. Para mí también fue toda una ceremonia entrar contigo y estar ahí presente contigo en ese momento, en esa iniciación. Fue una tremenda iniciación, fue una ceremonia. Estar ahí y ser parte, ¿no? Y recuerdo que el doctor al principio, o sea, al principio sí estabas un poco enojado conmigo, aún adentro del procedimiento, ¿no? Pues sí, o sea, tenía muchas emociones revueltas, la verdad, um, digo, no sé si alguien que nos escuche, bueno, bueno, la hermanita Ana Vieira se aventó con nosotros de paracaídas. Es como cuando te vas a aventar y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y dices, bueno, me aviento y ya, o sea, confío en lo que va a pasar, pero, y digo, ahí no te da tanto tiempo de sentir más que el vértigo y la emoción de la caída, pero a mí cuando tomé esa decisión, obviamente se me activaron cosas. Y digo obviamente porque, bueno, para mí es obvio que cada, cada vez que, cada vez que hay algo, un parteaguas o algo importante en la vida, siempre se activan cosas, ¿no? Y a veces no estamos listos o porque no sabemos qué es lo que hay ahí debajo, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces también con parejas que, por ejemplo, el clásico, llevan 20 años de novios y se casan y al mes se separan, ¿no? Se divorcian. Pues porque cuando hay iniciaciones se activan otras cosas, ¿no? Se activan cosas que no estabas ahí, no estabas preparado, no estabas viendo. Y a mí, pues me movieron muchas cosas. Por suerte, había trabajado, como bien dijiste, con todas estas personas que son una maravilla. Y que ellos realmente, las personas que has mencionado, son grandes terapeutas que la diferencia y creo que lo que me han ayudado mucho es que no han proyectado cosas sobre mí, sino me han ayudado a verme a mí mismo, ¿no? Y entonces esa gran diferencia me ayudó también a yo dejar de proyectar cosas, esas cosas en ti y, y en tomar la decisión y decir, bueno, ya con todo, ¿no? Y sí tenía un miedito ahí de pronto de decir, bueno, ¿y qué tal si lo hago y en ese momento me arrepiento, ¿no? Este, porque aparte, eh, digo, no me dejarás mentir, tú estabas ahí, ¿no? Junto a mí. Y el doctor fue como si lo hubiera pagado extra para, para hacerlo irreversible, Exacto. pero infalible y así, Totalmente, totalmente. que así era de,
Así de así, voy a hacer un nudito extra, voy nada a más hacer para un nudo asegurarme extra. y Y una aparte cauterización extra. exacto, lo vamos a cauterizar. Lo voy a volver a cauterizar mejor para que ya no haya, así Para de, que no haya duda de que no esto haya no, duda. no haya quedado bien. Y recuerdo la gran culpa que me generó estar ahí contigo. Yo me sentía muy responsable de estarte, de alguna manera, yo me sentía como que, pues sí, la responsable de que estuvieras viviendo ese proceso, tomando esa decisión. Y me daba mucha vergüenza como ese gran amor, ¿no? Que tienes hacia mí y ese compromiso en nuestra relación. Para mí también eso fue muy fuerte. Para mí también tuve que acomodar y trabajar todo eso que vivimos porque sí hubieron como muchas fases y muchas etapas de, Sí, de, 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 de lo que pasó posteriormente y cómo lo hemos ido acomodando, ¿no? Y que justo estamos pudiendo contar esta historia y compartirla después de casi un año que sucedió. Recuerdo la vez que nos dijo Anaité, nuestra comadre, ¿no? Cuando nos dijo, esta es una gran historia que vale la pena que la compartan, hagan un podcast, compártanla con otras personas porque hay mucha medicina ahí disponible para otras personas que quizás están pasando algo similar a lo de ustedes y cada quien lo vive distinto, pero escuchar otras historias nos ayuda a poder poner un poquito de orden en la nuestra, aunque no todas sean iguales y todos tenemos distintas reacciones y diferentes, ¿cómo se dice? Outcomes. resultados. Sí, o resoluciones, resultados o resoluciones, ¿no? Y pues bueno, realmente han sido 13 años de embarcar en un proceso pues de mucho trabajo juntos, de mucho crecimiento. O sea, nuestra relación ha sido de mucho crecimiento y de irnos acompañando en el camino de la mano, pero creo que ha sido muy bonito no perdernos en el otro y no Sí, comprar como los sueños del otro, porque aunque pareciera que tú soltaste tus sueños para estar conmigo, creo que has tenido la capacidad de siempre ser como muy fiel a ti y lo que es importante para ti. sí, 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 sí. Sí, como me gusta mucho el término life hacking, ¿no? Ese término Ajá. de ser un life hacker y probar cosas en uno mismo que no sabes qué va a pasar, pero que sientes que es importante, ¿no? Y de pronto, o sea, hacer cosas, eh, pues que no sabes qué va a Fuera de pasar la después, como norma, dicen, ajá, fuera de la fuera de la norma. norma. Y De eso yo entonces, creo que se trata el life hacking, ¿no? Es como no seguir un patrón, es como sí, hacerte al- preguntas más profundas y buscar lo que realmente te dice tu corazón, porque como bien decías al principio, ¿no? Pues para todas las personas con quien lo compartías al principio, te decían, claro, es que estás perfectamente bien, eso es lo natural, eso es lo normal, eso no te sí, tu pierdas de legado esa, en este mundo, tu exacto, no te sangre debe pierdas de esa continuar. experiencia. Ajá. Sí, o sea, es que cómo no vas a traer a un Juanito al mundo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y mira, la verdad, o sea, a ver, sí me gustaría dejar algo claro porque cuando lo cuento, o sea, hace poquito en la boda de mi primo Tavo, hace unos cuantos fines de semana, eh, se lo platiqué a mi tío, ¿no? Digo, no, hay mucha gente que que no se lo he platicado, ¿no? Pero se lo platiqué a mi tío Gustavo, que es el papá de mi primo, de los primos con los que crecí, ¿no? Que es como mi hermano. Y, y me dijo, wow, o sea, qué acto de amor, ¿no? Y qué acto de amor hacia Patty, eh, el haberlo hecho, ¿no? Entonces,
pues sí le dije, pues fue por mí, tío, o sea, no, y quiero dejar eso claro, ¿no? O sea, sí, a ver, sí es cierto que sí hay una parte de mí que lo hice por ti, o sea, claro que sí, o sea, claro que existe eso, pero fue una decisión que tomé por mí, o sea, claro que es por ti en el sentido en el que quiero estar contigo, pero y quiero que estemos tranquilos y seguros de que ese camino es el que queremos seguir juntos, porque es una decisión también de pareja, ¿no? Al final. Pero es una decisión que tomé por mí, porque, como bien dijiste, ¿no? Que no te querías tú sentir responsable por eso, pues yo tampoco quería hacerte responsable por eso. Y no sé, pon tú que me cortaras por cualquier razón, o yo a ti, o lo que sea, meses después o días después, y de pronto yo me quedo así de, oye, pero acabo de hacer esto irreversible Y y ya ahora, no ¿cómo? No estamos me puedes juntos. dejar. Ajá, exacto. Y mira, gran parte de la decisión por la que lo tomé por mí fue el trabajo que hice con Mirko, donde entendí también muchas de las cargas familiares que estaba yo Queriendo eh, asumir. queriendo asumir exactamente y que es que es difícil de explicar porque es una certeza, ¿no? O sea, es bien difícil de decir, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Pues sí, por esto y por esto, pero también hay otras razones. Y la Sí, razón más clara es porque así lo sentí, o sea, porque fue una certeza y sigue siendo una certeza que por suerte cuando salimos del, de la operación y días después, pues no me arrepentí, ¿no? O sea, en ningún momento dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, y de claro. hecho estuvo muy chistoso porque lo platiqué con amigos y hasta me decían, oye, yo también lo quiero hacer, ¿no? Y es que es bien raro porque no es común conocer a alguien que se haya operado sin tener hijos. O sea, la mayoría de los hombres se operan cuando ya no quieren tener más hijos, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, pues sí, es un paso importante, Es un paso difícil del de entender. adulto, es un paso como desde el adulto, ¿no? Que no es para todos, pero realmente dejas de ser como el víctima, el bueno, el salvador y realmente como que recuperas una energía tuya que estaba desperdigada por no poder, por no poder tenerla contigo para otros proyectos, para tu creatividad, para ti mismo, para tu salud, ¿no? Para poder relacionarnos desde ese lugar donde cada quien tiene como más energía consigo. No sé si me Sí, expliqué bien. sí. Y eso, eh, sí, definitivamente tomar una decisión que es una decisión personal. Obviamente trae consecuencias, ¿no? Pueden ser consecuencias buenas o no, o favorables o no, pero al final es lo que hay que asumir cuando uno toma una decisión, ¿no? Siempre hay una consecuencia. Pero algo que también creo que es importante como pareja, para mí, como pareja contigo, es el poderte ver como tú eres y como la persona que eres sin ponerte el título de eres la mamá de mis hijos o eres mi esposa o eres, ¿no? La señora Montes, ¿no? Que nunca hemos usado ese tipo de cosas, ¿no? Que no, o sea, digo, cada quien, ¿no? Pero para mí siempre ha sido el verte a ti como eres, intentarlo ver así, ¿no? Porque sí, durante años proyecté en ti mis necesidades y obviamente no te veía, ¿no? Y es bien doloroso, o sea, es bien doloroso como pareja darte cuenta de que no te están viendo, de que por más que sí hay mucho amor y todo lo demás, no nos vemos, ¿no? Y vemos en el otro las necesidades no satisfechas que existen en nosotros y queremos que el otro nos las cumpla, ¿no? Y pues
para mí ese ha sido el viaje, ¿no? Sí, El sí. conocerte Mm. y no esperar, también digo, esto no es para que si ya alguien que tiene hijos se sienta mal, ¿no? Pero más bien es para tomar conciencia de eso, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo he tomado mis decisiones? Las he tomado por mí. Es como estas parejas que siguen juntas por los hijos, ¿no? Exacto. O sea, digo, no Tomo las quiero decisiones desde mi poder asumido de adulto, porque ya lo pensé, porque me siento una persona completa y quiero dar ese paso, o las tomo desde un lugar donde necesito llenar un vacío. así Y yo es, creo que todas las terapias que hiciste, o sea, todos fueron como mapas que te fueron dando información para poder llegar a esa decisión que quizás si lo hubieras tomado en otro momento, si yo te hubiera aceptado pues, esas ofertas los primeros años que me dijiste, pues me opero y ya, quizás ya no estaríamos juntos, quizás sería otra historia porque entonces me estarías culpando de haber tomado una decisión que lo estabas haciendo por mí, por querer que yo te aprobara, por seguir juntos, por no tener problemas, por evitarte, no sé, una serie de reclamos. O incomodidades, pero no porque estabas realmente convencido, ¿no? Y yo creo que la astrología, o sea, todos los mapas con los que has trabajado de la sistémica, la astrología con la que has trabajado con Leila, con Carmen Mason, se me olvidó nombrar a Carmen Mason, que también lo trabajamos mucho con ella. O sea, si realmente no hubieras dejado que todo esto llegara a su madurez para que realmente sintieras esa decisión en cada una de tus células, estaríamos contando otra historia. sí, y creo que, eh, digo, no hemos hablado mucho del tema, pero sí, que es el duelo de vivir con eso, ¿no? Y ese es pues, nuestro título de que dijimos, bueno, qué tema de qué tema vamos a hablar? Del duelo de la paternidad. Y es un poquito lo que te decía hace rato, ¿no? Entendí que puedo vivir con ese duelo. Porque son esas cosas que, digo, no quiero compararlo, obviamente, con todo respeto para los que lo han vivido, pero pues hay gente que ha perdido hijos, ¿no? Y que antes de vivir eso, o sea, te pones a pensar, no habría manera de vivir si me pasa eso, ¿no? O sea, no me muero, o sea, me muero si me pasa eso. Y hay gente que lo ha podido vivir y que se ha vuelto un máster en el duelo, en muchas cosas que no se imaginaban, con una O pérdida han, tan fuerte, ¿no? o Pero han podido ponerlo al servicio y acompañar a otras personas que así están es. en esa oscuridad en ese momento sin saber cómo van a sobrevivirlo. Sí, y es que mira, para mí, sí, y por eso, o sea, digo, valga la comparación porque no es nada que ver, pero digo, si lo pones desde un punto de vista simbólico, pues yo ya perdí a todos mis hijos porque ya no voy a tener hijos, ¿no? Pero, pero aún así, eh, creo que el duelo para mí también ha sido, porque de lo que se me activó a mí internamente, ¿no? Con eso que decía, bueno, cada vez que hacemos algo, una iniciación o algo así, se activan cosas. A mí se me activó mucho también la duda de qué es ser un hombre, ¿no? Eh, porque pues existe esta creencia muy fuerte social, ¿no? De que pues un hombre tiene hijos, o sea, ¿no? Si no Este, dejo mi semilla, ¿dónde está mi... sí, tan es así que Este... pues hay mucha gente con muchas familias, ¿no? Con más de una. Entonces, eh, pues, pues, o sea, digo, cada quien, como digo, ¿no? Pero sí es fuerte de pronto enfrentar esas creencias tan arraigadas culturales o sociales de qué es lo que es ser hombre, cómo decirlo, ¿no? En un círculo donde puede haber juicio, ¿no? O sea, es como el aborto, por ejemplo, o cuestiones así
que da vergüenza, ¿no? De pronto decir, no, pues yo no puedo tener hijos, o sea, porque yo lo decidí, ¿no? Ujú. Eh, o a veces puede ser como una falta de respeto, ¿no? A gente que lo intenta y no puede y llevan años tratando de embarazarse y no pueden y hay infertilidad y entonces yo que sí era fértil, desperdicié esa oportunidad. O sea, puede haber que haya gente que se ofenda por eso, ¿no? Y pues bueno, o sea, serán proyecciones de cada quien, pero son cosas a las que sí me he tenido que enfrentar, sobre todo en mi interior, ¿no? De, de seguirlo integrando, ¿no? Y, y, y vivirlo contigo, ¿no? Pues creo que nos ayuda mucho hacer ceremonia seguido y poner esos rezos que, ¿no? Dar una ofrendita en el fuego eh, y pues irlo platicando, ¿no? En intimidad y con amigos y con gente que nos ama y pues sí, o sea, antes de hacerlo, al tomar la decisión, pues sí levantamos varias cejas, ¿no? Como dicen, o sea, que decíamos, no, pues ya Juan se va a operar, o decía yo me voy a operar, entonces era como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Y sobre todo porque muchas de nuestras relaciones, de nuestros amigos, sabían lo importante que para mí era el querer ser papá, ¿no? Porque lo platiqué muchísimo con muchas de nuestras amistades y al final, pues, es una decisión que pues, es muy personal. Y, y honro mucho, ¿no? Esa decisión y me honro mucho a mí también por esa decisión, porque, pues, sea como sea, sí fue muy valiente, pero sobre todo el hecho de, si hay algo que a mí me ha eh, pues costado trabajo en mi vida, ha sido la opinión de los demás, ¿no? eh, digo, los que me conocen te podrán decir que no tanto, porque pues muchas veces he hecho lo que yo quiero, pero sí, siempre me ha afectado, sobre todo en las decisiones que voy a tomar. Trato o sea, de pensar qué va a decir tal, qué va a decir tal, cómo le voy a decir a tal. Y a veces pues, solo decirlo como es, ¿no? Y tomando la responsabilidad de lo que genere, pues es es un riesgo, pero eso es tomar una responsabilidad, ¿no? Y está un poco, no digo, lo acepto, está un poco nervioso al contarle a mi tío porque pues son valores de familia muy fuertes, el hecho de tener hijos, ¿no? Y se festeja como en todas las familias, obviamente, ¿no? Pero eh, yo también tenía o sea, eso que yo decía de ser papá y demás, era algo que yo compartía con mi familia, entonces es una pérdida que no nada más es mía, también es un duelo de ellos y que no lo hemos hablado como tal, pero sé que es un duelo también para ellos y lo tendrán que trabajar, obviamente. Eh, pero, ¿sabes? O sea, cuando lo digo desde el corazón, llega ese mensaje. Y aunque lo normal es pensar, bueno, pues lo hiciste por Patty, eso que hiciste por Patty. No, 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 no. A ver, o sea, lo hice por mí. Y sí, por ella en muchos sentidos, pero no lo hubiera realmente hecho si no hubiera sido una decisión personal, ¿no? Y hoy sí lo Así digo es, con toda seguridad. me queda claro, me queda claro, no fue una decisión tomada a la ligera, fueron muchos años de trabajarlo y procesarlo, de vivir el duelo incluso muchos años antes, recién que empezamos a andar. Es un duelo que traemos arrastrando desde el principio de nuestra relación. Sí, arrastrando, cargando, empujando, de todo, ¿no? Y pues me toca también, y quiero agradecerte también
por estar junto a mí en este camino, porque, eh, y asumir también, ¿no? O sea, estar ahí atenta y con esa valentía también de decir, pues también me la rifo, ¿no? O sea, porque sabías tú que iba a ser un duelo para mí y sabías que iba a ser difícil tal vez y sabías, digo, ha sido más fácil de lo que pensábamos, ¿no? Después de la operación, pero, Como que el duelo lo vivimos muchos años. Y creo que una ajá, de las cosas que sucedió que fue importante para que pudiéramos vivirlo de esa manera fue cuando te diste cuenta que no habías vivido el duelo, que no te habías permitido vivir el duelo del principio de nuestra relación, sí, de esa decisión de no tener hijos sí, y sí, como sí, ni sí, siquiera fue, cuestionártelo, ¿no? Sino sí, como estar sí, ahí por porque, mí. sí, 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 sí. Sí, en ese momento mi alma sí me empujó a hacer las cosas por ti, la verdad. O sea, sí, en ese momento mi fuerza era estar contigo y las decisiones fueron por ti en ese sentido. Y justo, o sea, tan no es lo correcto que, que en pocos meses dijimos, no, ¿sabes qué? O sea, no va a funcionar, porque estaba yo proyectando mis decisiones en ti. Y ahora, pues, es muy diferente, ¿no? Y, y pues sí, sí es algo que puede ser que no sea común, pero al final estas cosas pasan, ¿no? Y habemos hombres que pues no queremos ya tener hijos, ¿no? Y a la vez queremos tener familia y a la vez podemos tener familia. Y a la vez, pues imagínate también, o sea, cuántos hombres que no querían tener hijos han tenido hijos porque es lo correcto, ¿no? Y no es que sea algo feo tener hijos, pero, o sea, es Pero mucha que tampoco energía. sintieron, ¿no? Sí, Que exacto. tenían alguna decisión, ¿no? No, y que la vida al final encuentra su cauce, ¿no? Y pues digo, cada vida es sagrada, pero eso es lo que hace falta también de pronto voltearse a ver a uno mismo y realmente, eh, pues, ver en qué partes estamos actuando como robotitos programados de esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que tener, esto es lo que hay que pensar, así es como hay que vivir. Y a mí hay cosas todavía que me cuesta mucho trabajo ver, ¿no? De eso, justo, ¿no? De cosas que quiero y que digo, ¿por qué las quiero? Y para mí ese es yo creo que mi gran aprendizaje con este duelo y con esta decisión de la paternidad, que era mi más grande deseo, pero en realidad era algo que yo sentía que me iba a hacer completo. Y creo que eso lo puedo ahora aplicar a muchas cosas de mi vida que creo que me van a hacer completo, pero en realidad no es cierto, ¿no? Exacto. Y que sí, como dices, bueno, yo he perdido muchas cosas también, o sea, he perdido trabajo, proyectos, dinero, eh, parejas, ¿no? Como te decía al principio, sueños, eh, digo, familiares, ¿no? Perdido de todo y creo que esa es la vida, ¿no? Creo que esa es la vida, pero es para mí ese aprendizaje de qué es, en qué otras partes estoy viviendo con deseos que no son míos. ¿A quién le quiero demostrar qué, no? Y ahí es donde atravesar esa parte, hay algo que ya me queda claro que también, que le agradezco mucho a Mus, y a Brigitte
también, ¿no? Que son con las que más me ha quedado claro, y a Mirko también, que es la culpa y la vergüenza, pues son las emociones infantiles, ¿no? Y generalmente es como, puta, qué vergüenza decir esto en público, ¿no? O la culpa de haber acabado con las posibilidades de dar vida, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? No sirve de nada tener esa culpa. O sea, sirve para darme cuenta de que, como decía el Buda, ¿no? Bueno, dicen que eso dijo el Buda, que el sufrimiento solo sirve para darte cuenta de que no tienes que sufrir, ¿no? Mm, mm, Entonces sí, sí, de algo sirve y es justo para darte cuenta de que no es tan necesario, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la historia. esa es la historia. Muchísimas gracias, Vida, por estar aquí en Amorte frente a la cámara. Bueno, para los que nos ven por el canal de YouTube y a quienes nos escuchan, gracias por escucharnos en su plataforma favorita. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Podcast. Gracias. Gracias por haberte quedado a mi lado, por todo el trabajo que hemos podido hacer alrededor de ese duelo y trabajar y crecer y hacer todas las tomas de conciencia que nos han llevado por distintos caminos para ir, para ir realmente creciendo y asumiéndonos. Sí, gracias por el camino, el aprendizaje, enseñarme más de mí, ¿no? De lo que me imaginaba que había ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Yo soy Pati Bueno. Aquí estuve en Amorte con Juan Carlos Montes. Que tengan un bonito día.